Ya estamos menstruando bajo la luna. Bueno, cómprense libros de arte, estudienla. El punto es que probablemente, si lo hacen, se van a quedar con la mirada de la mitad del cuadro. Van a mirar solo la mitad de la historia del arte porque, ¿qué falta? ¿Qué estaría faltando? Mujeres. Exactamente, mujeres. Comencemos por el comienzo, entonces. Fue difícil, no puedo resumir toda la historia del arte, pero la verdad que las mujeres de la historia del arte es una historia más chica. Empezamos por el comienzo. Lo primero que se considera arte que aparece en la historia. Están las cuevas de Altamira, un par de obras más y una que es, espero que la tengan presente, que es esta, que es la Venus de Wildenforf, que es una de las primeras representaciones artísticas que aparecieron. ¿Qué es? ¿Qué es? Un hombre contando el cuerpo de una mujer o la madre tierra, porque también es una mujer sin cara, porque lo que importa es el cuerpo siempre. Esto es de hace 22.000 años antes de Cristo, en un yacimiento paleolítico cerca de Willendorf, por eso se la llama así. No se sabe nada, obviamente, de quién hizo esta obra. Pero bueno, justamente como se discutió tanto, qué ideal de belleza refleja, si eran ideales de belleza prehistóricos, pero a la vez es el cuerpo de una mujer gorda. Bueno, como no se ponían de acuerdo, es la madre tierra, probablemente. Y bueno, era representaba como es una sociedad cazadora, recolectora y tal. Pero digamos, desde las primeras obras de arte aparece la mujer, no contando, sino como objeto, sino como la mirada de los hombres sobre ese cuerpo. Detalle que se repite hoy en día, 22.000 años después. Los cuerpos siguen sin cara muchas veces porque no importa, porque representan otra cosa. Durante muchos años, durante muchos siglos, que esto es fácil, no hace falta saber nada, vas a un museo y mirás que hay muchos desnudos de todo tipo de mujeres, las musas, de todo tipo, algunas más regordetas de acuerdo a la época, algunas más flacas, diferentes estilos estéticos, siempre como un objeto de culto o como un símbolo de belleza, de acuerdo a cada cultura, pero obviamente una representación subjetiva, porque hecha por varones que consideraban también épocas donde no existía hablar de otra cosa, digamos, no es que podían hablar de su propia homosexualidad siquiera, o representar la figura masculina de otra forma. Era todo muy pequeño. De vuelta, la mujer es una construcción de ese momento, ni siquiera tenía que ver con la realidad. Era como si la pusieran a Kate Moss, y después nos queda ese cuadro que nos cuenta que así eran las mujeres, que tampoco lo eran. Además de el acceso a la educación. Cuando se habla, ¿qué hizo el feminismo? Bueno, que estudiemos. No tenían acceso a la educación las mujeres. Entonces, no tenían acceso a la formación artística, que estaba restringida a los varones, y eran, totalmente ineducadas para, por el afán de los hombres, de los varones de ese momento, de perpetuar su poder y quedarse con toda la opinión sobre el mundo y lo que ellos representaban, simplemente usándola como musa. Perdón, experiencia arrebatada a las mujeres. Sí. Porque la experiencia artística es propia de la producción de la mujer. La entidad femenina es la que crea el arte, sí, de alguna manera. La experiencia del arte, la experiencia artística, que es la experiencia del rodeo, ¿sí? Que tiene que ver más con eso que está, no en esa relación tan directa, sino más propia justamente del rodeo, es propio de la experiencia femenina que se aparta de la horda salvaje. Sí. La primera en constituirse es la personalidad femenina. La personalidad masculina en sí nace por oposición a la femenina, en tanto construcción de personalidades. Estoy de acuerdo. Sí. Bien, además de que después cuando empiezan a aparecer representaciones femeninas hechas por mujeres, repiten y reproducen la mirada masculina. Hay una gran pregunta que se la pueden hacer todos yendo a un museo, agarrando un libro de arte, un taller, un lo que sea, que es ¿por qué no existieron grandes mujeres artistas? Además de las que casi las famosas las podemos nombrar porque uno se las acuerda, no sé, Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe, y un par más que la quiero decir, pero digo, ahí como son menos. ¿Por qué? Es que ninguna mujer hacía esto, las pocas que tenían acceso a la educación,
bastantes cosas. Esto es un detalle, una de tantas historias que refleja esto. Bueno, uno que no existían porque se apropiaban los varones de contar la historia a través del arte. Y esto es un ejemplo muy lindo. Por ejemplo, Tintoretto, pueden googlearlo los que no lo tengan ubicado, y pasó con varios pintores. Muchas veces las mujeres de la familia, las hijas, eran las que pintaban esos cuadros. Eran las que, como ya sabían, más o menos marcaban, y las que hacían las obras de arte eran las hijas. Con Tintoretto pasa eso, de que cuando muere su hija, que ella trabajaba con su hermano en los talleres del padre, como se hacía en ese entonces, y muy de este siglo, muy del siglo XX, de los últimos siglos del arte, fue que las obras de arte tuvieran firma, digamos, que se las atribuyera a alguien, que antes no era así. Digamos, pintaban las cavernas rupestres. Después de los siglos fueron los cuadros firmados. Pero ¿quiénes firmaban? Los padres, los tipos. Muere la hija de Tintoretto y se empezó a hablar como de... Qué mal que está dibujando Tintoretto. Sí, que tenía que ver con su tristeza por la pérdida de su hija. No era la tristeza, era que era la hija. Era otra persona. Era que era la hija la que dibujaba bien. Que era una ayudante muy dotada para el arte, y que se empobreció el arte de Tintoretto no por la desolación de su hija, sino porque la que hacía las cosas era ello. Así pasó también con muchos manuscritos de la literatura y con muchas obras que se le atribuyeron varones, y con muchos pintores de estas épocas también pasó lo mismo. La película de Big Eyes, buenísima. ¿Cómo se llama la artista que no? Ay, no me la acuerdo, pero es espectacular. Es espectacular, sí. Es espectacular. El marido firmaba por ella porque le decía, si firmás vos, no nos compra nadie. ¿Cuántos de los cuadros que están en los museos hay mano de mujer hecha atrás, firmada por otro señor? La primera obra firmada por una mujer es un manuscrito del siglo X, que colaboración con un monje, era en el lugar donde las mujeres podían estudiar, que eran los conventos, o acercándose a la religión, las monjas, en lugares dirigidos por hombres, las monjas pintaban y copiaban manuscritos, y tal. Bueno, tengo que ir redondeando. Data de las Guerrilla Girls. Los pueden googlear, se meten en la página y ahí se meten todo. Que en los 80 denuncian, había una exposición en el MoMA, que era como de las grandes artistas del siglo XX, y mujeres había... nada, digamos, era exactamente 13 mujeres de 169 artistas en el 85. Estamos compartiendo un cartel que ellas hacen la misma pregunta en el 85, que era ¿cuántas mujeres están en la exhibición de un solo artista en los museos de Nueva York en el último año? Y hay una sola en el Modern. Y en el 2015 subió a una por museo, nada más. Bueno, y hablan esto, ¿no? De que el 50% de los artistas, no es que querían que fueran mujeres, pero que hubiera una mayor representatividad. La mayoría de los desnudos son de mujeres. El 85% de los desnudos en un museo son mujeres, pero solo el 5%. El concepto musa es la cosa más horripilante de la historia. Para los que no queremos. Repito el dato: 85% de los desnudos son femeninos, pero solo el 5% de las artistas que están en un museo son mujeres. Bueno, ahora en la Tate Gallery en Londres en la exposición permanente están esos los carteles de Guerrilla Girls. Y bueno, ellas invitaban a que todas podían ser parte de la guerrilla simplemente yendo a un museo en cualquier ciudad y fijando bien a los artistas que exponen, y si es un número de mujeres artistas inferior a los masculinos, ir a la recepción y preguntar: discúlpenme, ¿dónde están las artistas mujeres? No a tenemos. ver qué responden: no tenemos. No trabajamos acá. Les tiro un par de nombres, porque si pensamos en los siglos pasados, vamos a ver Miguel Ángel, Tatara, Velázquez, bla. Bueno, un par de nombres de artistas que están ahí, son tan grandes y tan buenas como esos. Las vamos a tuitear ahora, pero les recomiendo también el gym-museum.tumblr.com, que es un museo online solo de artistas mujeres contemporáneas, para que conozcan a otras a las que probablemente tengan mayor dificultad para conocer, porque no son las que más bolas se le dan. Es un tema largo, pero bueno, quédense con eso. Vayan
Ahí tuiteamos el link del museo, les vamos a tuitear un nombre de esas artistas tan grandes como los que conocemos, pero que han trascendido menos. Me imagino que hay muchos artistas del otro lado. Vayan, sigan por ahí, chicas, contando el mundo desde nuestros ojos, porque la historia está contada por la mitad si no aparecemos, si no pintamos, si no escribimos, como en todo el pasado en el que quedó solo la mirada de los hombres sobre nuestros cuerpos y no lo que esos cuerpos tenían para decir.